¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy el profesor Oscar Enrique Rabines Hernández, del curso de Lenguaje y Literatura, profesor de las Academias Aduni y César Vallejo. En este caso, tengo el placer de poderles enseñar en este ciclo intensivo lo que es la clase de literatura, chicos. Con respecto a ello, ¿no? Nuestro primer tema, que seguro muchos de ustedes se estarán preguntando cuál es, vamos a observar que nuestro primer tema tiene que ver con la teoría literaria. Con respecto a la teoría literaria, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que tenemos? Yo sé que usted en casa está recordando en este momento en qué se basa la teoría literaria. Muy bien. Bueno, ya después de haber meditado y recordando, y acá de repente usted mismo dando ya sus opiniones de qué es la teoría literaria, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, para poder hablar de la teoría literaria es necesario conocer el concepto de literatura, ¿no? La literatura en sí es una expresión artística que utiliza el lenguaje para crear sus diferentes obras. Al respecto, la teoría literaria se encarga de describir la naturaleza y principios estéticos en torno al discurso literario, el cual se puede presentar tanto en la novela, en la poesía y en el teatro. Así es, mis estimados. Con respecto a ello, entonces, vamos a establecer nuestros objetivos. ¿Y cuáles van a ser los objetivos que tenemos en esta clase? Primero, reconocer los géneros literarios. Asimismo, diferenciar las especies literarias, identificar las principales figuras literarias. De los géneros literarios debemos recordar que estas son formas institucionalizadas en las que se van a clasificar las obras según los rasgos comunes en su estructura y contenido. Tradicionalmente se dividen en épico, lírico y dramático. Debemos tener en cuenta que los primeros teóricos literarios van a ser Aristóteles con su libro La Poética, y por otro lado vamos a tener a Horacio con Epístola a los Pisones, ¿no? Son dos de los primeros libros en la cual se va a poner ciertas pautas y reglas de cómo debería desarrollarse un poema o una obra teatral o el género lírico, ¿no? Cuáles son las características que podemos ver en ellas. Asimismo, pues vamos a ahondar en ellas y empezamos con el género épico narrativo. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, en esta estructura, dice, canta odiosa la cólera del Pélido, Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades a muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron, disputando el Átrida, el rey de los hombres y el divino Aquiles. Si nosotros analizamos el párrafo, ¿cuál es la intención del autor? Expresar su mundo interior. Primera alternativa. ¿Ya? Podríamos señalar, bueno, el siguiente párrafo tiene la intención de expresar su mundo interior. O, como bien ustedes seguro lo están pensando, expresar su mundo interior o sentimientos, ¿ya? Sentimientos. Podríamos señalar B, describir a los personajes, describir a los personajes a través de diálogos y acciones. Podríamos también señalar C, simplemente relatar hechos y acontecimientos, ¿no? Hechos y acontecimientos. Bueno, relatar hechos y acontecimientos de personaje, ¿no? Y entonces tendremos que ver cuál de ellos sería la más idónea, ¿no? Si nosotros vemos que cuál es la intención del
escritor, en este caso. Vamos a poner escritor porque es que está escribiendo, ¿no? Entonces será expresar su mundo, ¿no? O, bueno, ya, de manera general, en vez de señalar escritor, vamos a señalar el autor. El autor. Entonces hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? Expresar su mundo interior o sentimientos, describir a los personajes a través de diálogos y acciones, relatar hechos y acontecimientos de personajes. Pero otra vez, canta odiosa la cólera del Pélida, Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos, y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron, disputando el Atrida, el rey de los hombres, disputando el Atrida, rey de los hombres, y el divino Aquiles. Como vemos, claro, hay algunos ciertos rasgos en el texto que nos va a permitir identificar la atención de hablante, ¿no? Por ejemplo, canta odiosa, canta. Por ese término de canta, podemos señalar que la diosa canta la historia de alguien. ¿Y de quién va a ser la historia? De la cólera del Pélida, Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades a muchas almas. Valerosa de héroes a quienes hizo presa de perros, pastos y aves. Entonces, ¿qué nos dice? Que la cólera de Aquiles causó infinitos males a los aqueos, a los cuales precipitó a Hades. Entonces, ya teniendo en cuenta ello, le pide a la diosa que nos narre, a través de canciones, la cólera de Aquiles. Entonces, expresar su mundo interior del narrador, no vamos a notar ello en este caso. Entonces, vamos a señalar que la sería inadecuada. Ahora, describir a los personajes, sí, podemos ver que hay una descripción, ¿no? Pero a través de diálogos y acciones. Bueno, no notamos en este caso ningún movimiento o acción. Entonces, por ese lado, descartado. Ahora, relatar hechos y acontecimientos de personajes, claro, te va a hablar de la cólera de Aquiles, que llevó a muchos Hades, entonces acontecimientos, ¿no? E inclusive dice cumpliendo la voluntad de Zeus. Entonces, la intención, obviamente, es, así es, como ya bien se habían proyectado, muchos de ustedes, chicos, la más cercana a la C, ¿no? Relatar hechos y acontecimientos de personajes. Y ya teniendo en cuenta esta referencia, nosotros podríamos definir en qué consiste el género épico narrativo. Y vemos el concepto. El género épico narrativo, dice, este se caracteriza por la narración de hechos reales o ficticios, donde predomina la objetividad. Tengamos en cuenta que este predominio de la objetividad en el relato se refiere al narrador, el cual aparentemente te cuenta la historia tal y como sucedió, ¿no? Sin involucrar algún sentimiento o hecho. En ningún momento dice, por ejemplo, odiosa, me parece que fue injusto, ¿no? Que Pélida estaba amargo, ¿no? Y pobrecito, cómo sufrieron o murieron muchos. O sea, no vamos a ver ello, ¿no? Sino que, como ve, dice, canta odiosa la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males. En ningún momento plantea su punto de vista, solo trata de escribir lo que se ha presentado. En tal instancia va a señalar que en la narración hay una objetividad. Es como, por ejemplo, cuando yo hablo de este reloj, te menciono que este reloj tiene forma rectangular con un marco dorado. Entonces, soy objetivo al momento de señalar o hablar de este objeto. Pero si te digo que este es el objeto más hermoso del mundo y que tiene un corazón grande, eso es lo que yo estoy pensando como autor. Y como podemos ver, ahí sería más bien subjetivo. En el caso de los géneros épicos narrativos, la intención ¿cuál es? Contar la historia como si fuera real, ¿no? O sea, aparentemente el narrador lo ha visto, lo ha escuchado y sabe lo que están pensando. Y solo lo describe, ¿no? Ahora, se señala que presenta hechos reales o ficticios porque a veces en estos relatos se puede hacer referencia a ciertos lugares que existieron, ¿no?
Y te pongo algunos lugares. Por ejemplo, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un caballero de Halagar de Rocín Flaco, el cual de leer tantas novelas de caballería, una tarde se le secó el seso, decidió volverse caballero. Ahora, ¿La Mancha? ¿Existirá La Mancha? Exacto, existe. Entonces ahí estamos hablando de un lugar real, ¿no? Por ejemplo, y también podemos hablar de lugares ficticios, como por ejemplo, ¿no? Después de mucho tiempo y frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habrá de recordar el día en que su padre, ¿no?, le llevó a conocer el hierro. Macondo era un pueblito habitado de 20 casas, hecho de caña y de barro. Y ahí pasa algo interesante. Si ustedes buscan Macondo, vamos a ver que este pueblito no existió. Entonces, en ambas, tanto en la primera, en La Mancha, como en la segunda, la tendencia es narrar una historia de manera objetiva, como que haya sucedido, pero muchas veces vamos a encontrar hechos que son tanto, que hacen alusiones tanto a objetos reales como ficcionales. O el mismo momento, el relato, ¿no? Se puede describir una batalla que sucedió, entonces hace referencia a hechos reales, como también puede ocurrir que haga referencia a hechos ficticios. Les pongo este caso. Cuando leemos la obra El mío sí, habla de la lucha que se dieron entre los españoles con los moros, ¿no? En este caso, la búsqueda de la reconquista de la península española. Es un hecho histórico real, ¿no? Pero también podemos ver en la mitología que se habla de la guerra de los dioses, la guerra de Zeus, ¿no? Poseidón contra los titanes, ¿no? Y ahí se habla de Cronos, ¿no? Y en este caso de los cíclopes, los 100 brazos. Igual se está narrando hechos que son ficticios, ¿no? Pero desde el punto de vista del narrador, recuerden, estos hechos él lo narra como que hubiera sucedido. Por eso que se habla de la objetividad, ¿ya? Algo muy interesante de los géneros es que ellos van a presentar especies, ¿no? Y en este caso, dentro de las especies tenemos la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico, cuya intención igual es narrar hechos, ¿no? Que es el punto esencial. Veamos, chicos. Tenemos una imagen de, así es, en la Ilíada, ¿no? Y es que este fragmento pertenece justamente a este poema épico conocido como la Ilíada. Ahora, recordemos también fundamental, ¿no? Para algunas universidades. ¿Quién escribió la Ilíada? Esto lo vamos a ver más adelante, pero explotemos ahorita estos conocimientos previos. Como bien me señala, la Ilíada lo escribió Homero, ¿no? Si ustedes quieren redondear la idea, claro, durante el clasicismo, ¿no? Justamente vamos a hablar de ellos. Es muy importante, chicos, tener referencia también con respecto a las obras y ver cuál es la intención, porque en estos últimos exámenes, pues, se ve en las preguntas que hay un nivel de análisis muy importante, en la cual lo fundamental es la interpretación de los textos, para llegar muchas veces a la pregunta. Ahora, algo interesante es que se emplea el verso, ¿no? Sucede que en un inicio se le conocía como el género épico, y el género épico se caracterizaba por el uso de verso. Ello también que muchas de las historias se difundían de generación en generación de forma oral, debemos tener en cuenta. Pero ondemos ahora en las especies que estoy seguro muchos de ustedes quieren recordar cuáles son. Bueno, de las especies del género épico narrativo podemos señalar la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. En el caso de la epopeya hace alusión al pasado y predomina la objetividad y fusiona la realidad con la mitología, ¿no? Grandes epopeyas de la época tenemos Homero con la Odisea, Dante Alighieri con la Divina Comedia. Asimismo, ¿no? Estas obras se desarrollan, por lo general, tienen su origen en la edad antigua, ¿no? Y podemos hablar también de los cantares gesta, que cuenta en verso el origen de los estados europeos y la proeza de un héroe emblemático, el cual con sus hazañas pudo contribuir a la formación y crecimiento de su nación. ¿De qué obra estamos hablando? Porque, ojo, ya hablamos de reinos también. Y nos vamos a contextualizar sobre todo en la Edad Media. Así es, los famosos
cantares que está como el Cantar de Miosí, de autor anónimo, o el Cantar de los Nibelungos, que se desarrolló en Alemania. Y no podemos dejar de lado el poema épico que se desarrolló durante el Renacimiento, y además narra en versos sucesos grandiosos con un lenguaje culto. Dos de las grandes obras modelo de ese entonces tenemos Ludovico Ariosto, con el Orlando Furioso, y la obra de Torcuato Tasso, Jerusalén libertada. En relación a ello, recordemos, todos ellos inicialmente se le conoció como parte del género épico, ¿no? Característica estaba en versos, muchos eran orales, ¿no? Pero ya con el desarrollo de la imprenta se da lo que es la prosa y aparece lo que es la novela. De ahí justamente adopta el nombre de narrativa. Para muchas universidades y estudiosos consideran entonces hablar de un género épico narrativo, porque ambos tienen la intención de narrar o contar historias que pueden ser reales o ficticias como si fueran objetivas. ¿Ya? Siempre tengan en cuenta eso. En el género épico narrativo, por ejemplo, ahí vemos dos obras características, ¿no? Enrique López Albújar con Cuentos Andinos y El mundo es ancho y ajeno. La pregunta es, ¿habrá diferencia entre estas dos obras? ¿O habrá rasgos comunes? Claro, si nosotros hablamos de rasgos comunes, espero por tus conocimientos previos, así es, podríamos señalar que en ambas obras se narra, ya hay tendencia a la narración. Muy bien, ¿qué más podríamos señalar? Y presenta un narrador, ya, narrador. Hay descripciones, muy bien. ¿Qué más? Ahí está escrita en prosa. Muy bien, escrita en prosa. ¿No? Entonces, podríamos señalar que estos son los rasgos comunes, ¿no? Que presentan tanto Cuentos Andinos como El mundo es ancho y ajeno. La pregunta es si tendrán también, ¿no? Ciertos rasgos que lo diferencian. Seguro usted en su casita ya está pensando. Así es, y uno de los rasgos seguro que se te ha venido en la mente parte desde el título, ¿no? De la mencionada obra. Cuando hablamos de cuentos, ¿no? Y en cambio el mundo es ancho y ajeno. Así es. Una de las diferencias que podemos notar es que el cuento se caracteriza porque tiene una breve extensión. Ya presenta una breve extensión, correcto, mientras que la otra presenta una mayor extensión. Una mayor extensión. Y ahí justamente vemos una diferencia. Y esto no es nada extraño porque vamos a observar que cada una tiene algo en particular. ¿Y qué es lo particular? Lo cual los diferencia uno del otro. Que en la primera vamos a hablar del cuento y en la segunda hablamos de la novela. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Presentan rasgos comunes, la narración en sí, el uso del narrador, las descripciones, escrita en prosa, pero la extensión es diferente, ¿no? La novela tiene mayor extensión que la de un cuento, es ahí la diferencia. Pero como nos centramos en qué, chicos, recuerda, ambas en qué se encuentra, en la narración, entonces pertenecen al género épico narrativo, cuya intención, recuerda, es relatar o contar una historia. Ya en esta vertiente moderna, donde se habla también de la prosa, nosotros vamos a hablar de lo que es el cuento y la novela.
podríamos destacar que el cuento es una narración corta, escrita en prosa, que puede ser ficticia o realista, ¿no? Y ahí podríamos desarrollar, ¿no?, una diferenciación con la novela, en que la novela es una narración extensa, escrita en prosa, cuya intención casi es muy parecida al cuento, ¿no? Por ejemplo, tomemos en cuenta algunos libros para ver esta diferencia. Edgar Allan Poe y El gato negro. Es muy interesante cuando leemos El gato negro, pues exagerando, podría tratarse de algo de 10 carillas a 8 carillas. ¿Mm? Pero en cambio, cuando nosotros hablamos de Gabriel García Márquez y Cien años de soledad, pues estamos hablando más o menos de unas más de 1800 páginas, 1500 más o menos, depende de la edición que tenga, pero se nota la extensión, ¿no? Igual Paco Juncker nos podríamos estar refiriendo en páginas, unas 5 páginas, no exagerando, y en cambio una Rayuela de Julio Cortázar que también tiene 1200 páginas más o menos, y eso dependiendo de la extensión. Entonces vemos la extensión. Pero ahora, si nosotros tuviéramos que relatar, ¿no?, cualquiera de ellos, vamos a ver que, por ejemplo, El gato negro es muy interesante, este cuento de Edgar Allan Poe, porque nos habla de un hombre el cual está encarcelado y está pensando, ¿no? Y lo interesante es que él señala, que de repente usted no me va a creer, pero él vino para vengarse. Él es Plutón, ¿no? Y ahí comienza a contarte la historia de cómo él conoce a una chica con la cual ambos amaban los animales. Y eso es muy bonito, ¿no? Cuando tienen puntos de vista comunes. Entonces todo iba muy bonito, todo con sus animalitos, hasta que una tarde este hombre, ¿no?, tomó un par de copas y comenzó a descontrolarse. Y ello trajo como consecuencia que él se volviera cada vez más agresivo, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, ¿qué va a hacer este personaje? Este personaje lo que hace es comenzar a atacar a sus animales, e inclusive va a atacar a su esposa, ¿no? En una de ellas te señala que él podía amargarse con todos, pero en cambio cuando venía Plutón no podía, era su engreído. Plutón venía, él lo acariciaba tiernamente y dormía en su regazo. Pero luego, ¿qué es lo que va a suceder? Una de esas tardes, bueno, ya había peleado con su esposa, y como siempre Plutón se acercó a él. Él de pronto comenzó a acariciarlo, pero de pronto sintió tanta cólera por el amor que le profesaba Plutón, que lo agarró a Plutón y ¡fua!, lo hizo volar, y el gato ¡miau! Terrible. Cayó por un lado. De pronto se dio cuenta que había hecho mal, estaba un poco mareado, se acercó a Plutón y lo llamó. Ven, 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 vamos, Plutón. Plutón, que estaba muy asustado, por instinto el animalito la arañó, a él le dolió demasiado. Y en ese momento tenía cólera. Agarró unas tijeras, lo agarró a Plutón por el cuello, el pescuezo, lo jaló y de pronto teniendo las tijeras en su mano, lo miró a Plutón y, y de pronto las tijeras entraban en el ojo de Plutón y Plutón comenzó a decir miau, 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 desesperándose. Pero él señala que sentía cierto placer cuando lo estaba haciendo. Hasta que de pronto lo dejó. Plutón corrió, miau, miau, pobrecito con su ojito. Desde ese momento, él se sintió mal. Sabía que no podía haberle hecho ese daño al animal. Y estaba ahí triste, ¿qué he hecho, qué he hecho? Sin embargo, los días que pasaron, él dejó de tomar tras este incidente. Pero Plutón ya no se acercaba. Y más bien hubo momentos en que Plutón aparecía misteriosamente y lo miraba con su único ojito.
Y él miraba al ver a Plutón, sentía como que el gato le decía, pronto pagarás todo lo que me has hecho. Y así él comenzó ya a tenerle miedo, porque el gato se aparecía de improviso y cada vez los miraba con su único ojito como diciendo, ya verás. Fue tanta la sensación que tenía, que ya no pudiendo contenerse más, decidió una tarde beber y ahí mareado decidió acabar con todo. Tenía que acabar con Plutón. Lo agarró al gatito, el gato lo arañó como siempre, defendiéndose obviamente, un instinto de sobrevivencia del animalito. Y este ya había preparado su soga, todo lo amarró del cuello, tiró al árbol y ¡fua! Lo colgó el gatito, miau, 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 miau. Y lo amarró encima del árbol para asegurar ya Plutón estaba muerto. Fue a su casa, bueno, entró a su casa, lo dejó en el jardín, se echó al costado de su esposa obviamente estaba asustado, pues era un tipo muy agresivo este señor cuando tomaba, y de pronto, en la medianoche, comienza a sentir que el cuarto estaba muy caliente. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí, señores? De pronto, cuando vio a los costados, todo el cuarto estaba en llamas. Aterrado, obviamente porque estaba en llamas, comenzó a buscar la forma de cómo escapar. No fue fácil. Comenzó en ese momento a levantar a su esposa, vamos, vamos, se escaparon. La casa quedó devorada por las llamas, en cenizas. Y de pronto toda la gente, todos los vecinos están mirando la casa ya quemada. Y había algo que le llamaba la atención. ¿Y qué era eso que llamaba la atención a los espectadores? Que seguro muchos de ustedes también se deben estar preguntando en sus casas. Sucede que en medio del desastre, en una de las paredes, había la imagen de un ser misterioso, el cual, bueno, obviamente ya estaba en cenizas. ¿Y cuál era ese ser misterioso que estaba en ceniza y que llamaba la atención de todos los vecinos? Pues era la forma de un gato, como ustedes pueden observar, el cual había sido petrificado, ¿no? Y obviamente por las llamas, pues estaba ahí en las paredes ya, y solo era una especie de escultura negra de carbón. Y eso era bastante interesante. Obviamente los vecinos quedaban sorprendidos. ¿Qué es eso? Se preguntaban. El hombre comenzó a buscar una explicación lógica, cómo el animal podría haber llegado a esa pared. Y pensó, ¿no? Seguro, bueno, ellos dejaron algo prendido, la cocina, la estufa, comenzó a prenderse la casa. Algunos de los vecinos, al darse cuenta que se estaba quemando, decidieron avisarle. Como vio el gato que estaba colgado, pues cortó, jaló al gato y lo lanzó por la ventana con la intención de que cayera los vecinos, ellos se despertaran y huyeran. Pero como estaba frío, más el calor, ya de la pared intensa, entonces el gato ya frío cayó ahí, ¡pah! El frío más lo caliente se pegó, y ya con las llamas fue devorado, se quedó en ceniza y quedó esa imagen carbonizada. Esa es la única explicación. Porque había esa imagen del gato, que él estaba muy seguro que era Plutón porque ya en el árbol no estaba Plutón, ¿no? Y bueno, dijo, ya se acabó todo. Desde ese momento reflexionó, dejó de tomar y todo. Todo iba muy bien con su esposo en su trabajo, cuando de pronto otra vez pasó por este mundo. Le pidió un vasito nomás al cantinero, comenzó a beber, cuando de pronto aparece otro gatito. Y ahí el gatito, miau, miau, y el gatito muy cariñoso, ¿no? Él lo había visto, lo acaricia al gatito. Le pregunta al cantinero, ¿no?, si sabía de quién era, si era su gato. El cantinero, no, no es mi gato, es un gato que parecido en estos días. Y bueno, siempre se pega a la gente. Si usted quiere, lléveselo, mi amigo. ¿En serio? Sí, claro, lléveselo, así no tiene dueño. Más bien con usted va a tener un buen dueño. Lléveselo.
Ya, mi amigo, gracias. Y lo mira al gatito con ternura y le dice, bueno, vas a estar conmigo y no sabes qué suerte tienes, ¿no? Vas a ser un gatito muy feliz. Realmente te vamos a dar mucho cariño, ¿no? Y es que, bueno, mi esposa te va a amar. Ven, gatito. Y el señor dice, está bien, lléveselo, que tenga una buena vida, ¿no? Ha sido afortunado este gatito que lo haya encontrado usted. Le dije, sí, señor, en verdad que sí, porque yo como mi esposa amamos a los animalitos. Bueno, gatito, vamos juntos. Y así fue, pues. Gatito, vamos juntos. Se lo llevó al gatito. Sucede que el gato llegó a casa, la esposa estaba feliz porque le gustaba, como le digo, las mascotitas. Y de pronto la esposa vio algo que el esposo no había visto durante los días que estaba. Y ojo, igual a este gatito se le acercaba y le acariciaba. Y este gatito negro, que de alguna manera había cautivado, ¿no?, a la pareja, después de mucho tiempo estaban de acuerdo en algo, ¿no? Sucede que este señor no se había percatado que este gato se parecía mucho a Plutón. Y no solamente porque el gato era negro, sino porque su esposa hizo ver un detalle que el hombre no había notado de este gatito. Este gatito, pues, también le faltaba un ojo, ¿no? Y era muy, muy idéntico a Plutón, solo con una pequeña diferencia, que este gatito tenía una mancha blanca en el pecho, ¿no? Entonces, el hombre, en ese momento, pues, se sintió mal, porque pensó que el mismísimo Plutón había llegado del infierno para vengarse de lo que le habían hecho. Y así fue que el hombre comenzó a ver en este gatito que tenía el pechito manchado de blanco, comenzó a observar que podía ser Plutón por la misma mirada que le daba con el único ojo y justo le fallaba el mismo ojo. Y ya comenzó en ese momento a obsesionarse y a pensar de que Plutón había venido para deshacerse. Es así que decidió eliminar al gato y otra vez bebió y justo el gato corrió, obviamente, se metió debajo de la cama, él lo seguía buscando, de pronto el gato se va al sótano, él sigue con el hacha para atacar al gato, cuando de pronto ya está a punto de darle el hachazo al gato y su esposa lo detiene, le dice, no, no lo hagas. Él voltea bruscamente así de cólera, y eso es malo, ¿eh?, dejarse llevar por la cólera. Le da el hachazo a la esposa en la cabeza. ¡Prah! La esposa quedó. Eso fue todo. De pronto él volteó, le dijo, esto es tu culpa, pero ya era tarde, la esposa estaba muerta. Lo que va a seguir es que él va a ver cómo hacer para deshacerse del cuerpo. Y no encuentra una mejor idea que ponerlo en la pared. Justamente él, caminando en el sótano, se dio cuenta que entre su pared, en la pared que había en el sótano, pues había una parte que era media hueca, ¿no?, entre la pared que de su casa y la del vecino. Entonces lo que hizo esta persona, se le ocurrió justamente introducir el cuerpo de su esposa entre las paredes. De esa manera, pues nadie iba a sospechar, ¿no? Y no iban a saber dónde está su esposa. Fue así que rompió la pared y luego, bueno, empezó ya con el tarrajeo, la pintura, para que nadie sospeche, ¿no?, dónde estaba la esposa. Obviamente la mamá de la esposa del señor llamó a la policía para investigar qué había sido de su hija, ¿no?, como cualquier madre. Entonces, tras las investigaciones, llegó la policía, le preguntaron, señor, ¿qué tal? Em, ¿Se encuentra su esposa en casa? Y él le dice, no, no sé qué ha pasado con ella, un buen tiempo que no la veo. Pero, señor, ¿usted no la ve y está tan tranquilo? O sea, ¿no? Digo, ¿no? Es su esposa, se deduce que usted la ama mucho.
Sí, yo la amo mucho, pero como le digo, ella discutió conmigo, se amargó y dijo, bueno, me voy de esta casa. Y usted sabe, yo no la puedo retener, ¿no? Por muy esposa que sea. Claro, eso es cierto, primero tiene usted razón. Pero, ¿podemos entrar a su casa a revisar? Y él, claro, claro, entren, no hay ningún problema, con toda confianza, por favor, están en su casa. Ah, ya, gracias, mi amigo. Entonces, cuando ellos comienzan a entrar a la casa, en ese momento comienzan a buscar en todos los lugares, ¿no? E inclusive, en ese momento los oficiales no sabían que había un sótano. Y este hombre dice que sintió las ganas de retar a los oficiales y le dijo, por si acaso tengo un sótano, ¿eh? Si gusta podemos bajar también, pueden revisar el sótano. ¿Mm? Los oficiales obviamente le dijeron, claro, señor, bajemos, claro, bajemos. Y es así que bajaron al sótano. Los oficiales vieron, en el sótano se encontraba algo sospechoso y no había nada sospechoso. De pronto el hombre, ¿no? Dice que se sentía muy confiado y decidió decir a los oficiales, bueno, oficiales, gracias por venir, ha sido un gusto, como ve, en estas paredes no hay nada. Y comienza a chancar las paredes. Al momento que comienza a chancar las paredes, ¿no? Va a escuchar que de lo más profundo se siente que alguien dice, miau, miau. Parecía como el llanto de un bebé, ¿no? Que salía del fondo de la pared y obviamente los oficiales que pasan ahí. Rápidamente los oficiales volvieron al sótano, agarraron una comba, una barreta que estaba por ahí, comenzaron a golpear la pared. Cuando golpearon la pared, encontraron a susodicho animalito que estaba sobre el cuerpo de la mujer que ya estaba en descomposición, y así lo descubrieron. Es así que el hombre no pudo negar nada tras los hechos ya presentes y decidieron encarcelarlo. El hombre está muy seguro, dice, que es el mismo Plutón, que había venido del mismísimo infierno con la intención de vengarse. Y que ustedes no me crean, él va a acabar conmigo. Y así acaba la historia. Ahora, como vemos, el cuento es bastante corto, ¿no? No nos ha tomado mucho tiempo. Pero muy aparte de ello, pues vemos que hay elementos fantásticos, ¿no? Como el hecho de que un gato pueda planear todo un crimen o que el gato vuelva del infierno. Sin embargo, él lo cree, ¿no? Entonces vemos ahí que hay escenas ficticias. ¿Mm? Pero por otro lado, tenemos también cuentos que tienen tendencia realista, como Paco Yunque, el cual trata la historia de dos niños, uno de ellos Humberto Greve y el otro Paco Yunque. Y Humberto Greve pertenece a una familia aristocrática, adinerada, mientras que nuestro amigo Paquito Yunque es el hijo de la criada de la casa. Entonces, cuando ambos van al colegio, vemos que el niño Humberto en cada momento golpea a Paquito, ¿no? Y se aprovecha de su condición, tanto así que le roba la tarea. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tan posible es esto, no? De que a veces en los colegios hay niños que maltratan a otros niños. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿El maltrato de niños a otros niños? Claro, ahí está, es tendencia realista, ¿no? Y obviamente, como es, ¿no? No solo el realismo se ve en el maltrato, también se va a ver en la desigualdad social. Por ejemplo, uno de sus compañeritos, ¿no? Paco Fariño, cuando comienza a hablar con Paco Yunque sobre el dinero, ¿no? Y le dice, mi mamá tiene mucho dinero, ¿y tu mamá tiene dinero, Paco? Y le dice, sí, ella tiene mucho dinero, yo le he visto 5 moneditas, ¿no? Y como es para este niño tan inocente, 5 monedas es mucho dinero también, ¿no? Y claro, vemos que también hay un enfoque realista en el sentido de que hay personas que tienen mejores condiciones económicas que otras, ¿no? Tras ello, observamos que llega el profesor, comienza a hacer la clase y de pronto, ¿no? Va a dejar la tarea a los chicos, todos tienen que presentar su tarea. ¿Y qué hace Humberto Greve? Había estado jugando, había estado tranquilo. Y una vez que el profesor señala que ya acabaron la tarea, lo que hace es acercarse a Paco, le arranca la hoja y se le entrega esa hoja como si fuera la tarea de él, ¿no? Y Paquito Yunque pues se queda callado y no dice nada porque sabe que cuando él
va a ir a su casa, si hace algo, pues Humbertito le va a pegar y nadie le va a decir nada, y nadie le va a hacer nada. Entonces él solo le queda callado, ¿no? Y esa es una alegoría, ¿no? Una realidad que se vive, ¿no? Que a veces las personas que tienen más recursos abusan de los que tienen menos recursos, ¿no? Y esto ocurre en nuestra sociedad. Por eso vemos que esta obra más bien presenta hechos que son reales. ¿Mm? Pero igual que la anterior, se puede contar en pocos minutos, por eso cuenta. En cambio, si nosotros vamos a una novela, a veces para poder contar una novela demanda un tiempo bastante amplio, inclusive el hecho de leerla. Si usted lee un cuento, pues le toma un par de minutos, de 15 a 10 minutos, pero si lee una novela le va a tomar días, como es el caso de Cien años de soledad, ¿no? Que es muy interesante cómo vemos que esta obra, que habla sobre la fundación de Macondo, y asimismo sobre dos de sus personajes, que seguro muchos de ustedes ya están recordando. Así es, estamos hablando de, no, Úrsula Iguarán con José Arcadio Buendía. Es muy interesante porque en esta obra, como ya les había señalado en un momento, ¿no? Es bastante extensa. ¿Y esto debido a qué, profe? Bueno, debido a que es una novela en la cual se va a contar no solo la historia de un personaje, como ha pasado en el cuento, ¿no? Que hablamos de un señor y su gato, en el otro hemos hablado de Paco Yunque con Humberto Griego, sino que muchas veces la novela tiene la tendencia a contar más de una historia y en diferentes tiempos. Por ejemplo, la historia empieza con Úrsula y José Arcadio Buendía, ¿no? Y te va a señalar que entre ellos hay una relación de familiaridad, y por eso que ellos tienen mucho temor de tener hijos, porque pueden nacer con colita de chancho, sobre todo a la esposa, porque el esposo como que no le preocupa mucho, es un poquito desenfadado. Y a pesar de ello, van a tener 3 hijos. El primero de ellos va a ser José Arcadio. El segundo de ellos es Aureliano Buendía. Y la tercera de ellas va a ser Amaranta, ¿no? Y es así que vemos cómo la historia de José Arcadio con su esposa Úrsula Iguarán pues va creciendo para luego dar pie a otras historias, ¿no? En este caso podemos hablar de la historia de José Arcadio, la historia de Aureliano y la historia de Amaranta, ¿no? En el caso de José Arcadio se habla que es un chico que es una especie de proto-hombre, porque es enorme, grande, musculoso, ¿no? Y cómo desde muy joven va a tener una relación amorosa, luego tiene otra relación amorosa, se vuelve gitano y se va, después vuelve mucho tiempo, y pues va a morir, ¿no? En este caso de un disparo que recibe por la cabeza. Ahora, lo interesante es que en esta historia, a comparación de las anteriores, que hemos podido enfocar tanto lo fantástico como lo real, podemos ver que hay una mezcla de ambos también, ¿no? Y esto te debe ser también por la gran extensión que tiene, ¿no? La novela, y además porque este es un tipo de novela total también, ¿no? Ello también hay que tomar en cuenta. Y se ve algo de fantástico, por ejemplo, cuando señala de que la sangre comienza a recorrer casi unas 20 cuadras para llegar a su casa, o sea, le dan un tiro y la sangre va a la derecha, a la izquierda, camina, baja las escaleras, hasta llegar a la casa de mamá, ¿no? Para, bueno, anunciarle que se había muerto el hijo. Pero también hay hechos realistas, como Aureliano, que decide levantar una revolución social al ver que las autoridades que están en Macondo son autoridades corruptas. Y se habla del tema de la corrupción política, por ejemplo, que son parte de escenas reales, ¿no? Aureliano a la final firma la paz tras
haber realizado 32 revoluciones sin ninguna haberla ganado, ¿no? Y muere haciendo pescaditos de oro en su casa. Luego Amaranta, una chica muy bella, todo, la cual, pues, aparentemente está enamorado de un joven llamado Pietro Crespi, sin embargo, no logra tener nada con él, ¿no? Y tanto así que Pietro decide matarse si ella no le hace caso, y él le dice, bueno, mátate si quieres. Y así va a ser, ¿no? Ahora, la historia no queda ahí, sigue todavía contando las historias de las otras generaciones. Tratar de contarle esta obra, indudablemente, chicos, demandaría un largo tiempo, ¿no? Y es que, a comparación del cuento, como le digo, que comúnmente se caracteriza por ser breve y puede ser también fantástico y realista, igual pasa en las novelas. Vamos a tener novelas de tendencia realista, novelas de tendencia fantástica y en algunos casos novelas que combinan el realismo y la fantasía. Ya, pero continuamos, porque ojo, no son los únicos géneros. Igual que el anterior, ¿no? Vamos a hablar ahora, ya dejando de lado la narrativa, vamos a centrarnos al género lírico. Y tenemos acá un bello poema de Ernesto Cardenal, que es Al perderte yo a ti. Dice, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ernesto Cardenal, al perderte yo a ti. ¿Qué es lo que podemos notar, no? A comparación del anterior, ¿no? En este poema podríamos señalar que la intención es contar la historia de alguien o de algo. Así es, no. Vemos que el autor nos va a mencionar cómo se siente. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Pues vemos acá, mira, al perderte yo a ti y tú, no, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Eso es lo que él piensa. Tú y yo hemos perdido, ¿no? Entonces, ya ahí está manifestando su punto de vista, que es una de las características de este tipo de género. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Ahí le dice lo que sentía. Tú eras lo que yo más amaba, le dice ella. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Y sigue insistiendo que él era el que la amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Ah, mira, él piensa que la que pierde más es ella. Ahora, ¿por qué piensas que ella pierde más, no? O ¿por qué piensa esto nuestro autor? Porque ya él pone su punto de vista. De repente alguno de ustedes dirá, no, pero profe, de repente él pierde más. Pero ojo, basándonos en el texto que estamos viendo ahí, el autor no dice que ella pierde, que él pierde, sino que ella pierde más. Y ahí vemos que él hace predominar su punto de vista. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Ah, de repente él le daba todo a ella, pero ahora que va a estar con otra, pues a otra le dará todo, obviamente. Pero a ti no te amarán como te amaba yo a ti. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Claro, que una persona de repente tiene a alguien que se enamora, que la quiere mucho, sin embargo no lo corresponde como es, y luego de repente conoce a otra persona con la cual aparentemente iba a ser muy feliz, y a la final se lleva una decepción y pierde, ¿no? Claro, entonces vemos que Ernesto Cardenal, ¿no? Si nosotros comenzamos ya a analizar, ¿no? ¿En qué se centraría el tema, por ejemplo, ¿no? Ver, viendo ya el texto, el tema, al perderte yo a ti y tú y yo hemos perdido, yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Bueno, podríamos señalar así que el tema es el tema del desamor, ¿no? Muy interesante. Claro, porque sea como sea, tanto él como ella, o sea, la idea que te da el poeta es que se acabó el amor, ambos pierden en ese aspecto. ¿Qué más podemos observar? Se plantea el punto de vista del autor. Entonces, podríamos señalar que hay predominio de la objetividad o subjetividad. Así es, hay un predominio de la subjetividad, ¿no? Es lo que podemos resaltar, ¿no?
Y al perderte yo a ti y tú y yo hemos perdido, yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más, ¿no? Ahora, ¿será cierto esto de que él amaba más? Muy bien, de repente ustedes pensarán, profe, está exagerando. Así es, ¿no? Y cuando ya hablamos de exageración, estamos hablando de el hipérbole. Muy bien. Pues recuerda que el hipérbole, ¿qué es? Es una figura literaria. Y es que debemos recordar también en cuenta que en el género lírico hay un predominio de la figura literaria. Y es que se emplea la figura literaria con la intención de embellecer el mensaje, ¿no? Embellecer el mensaje. Entonces, ello es lo que podemos nosotros rescatar. Pero ahora veamos la definición que nos plantea. Observamos acá, género lírico. Pero vamos a ver cuánto hemos acertado juntos, mi amigo. Primero, este se caracteriza por el uso del verso. Ah, ¿qué es el verso? Seguro se está preguntando. Bueno, a comparación de la prosa, que por ejemplo un ejemplo de prosa es la imagen que tenemos, en este caso, esto estaría en prosa. El verso alude a cada una de las líneas que va a presentarse. Por ejemplo, al perdido a ti y tú a mí, ahí tenemos un verso. Ya, este es verso 1, por ejemplo, ¿no? Luego podemos hablar acá, en el caso de yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Ahí está, ahí vamos a hablar de verso 2. Y seguimos, tú porque yo era el que te amaba. Entonces, vamos a hablar de verso 3. ¿Bien? Entonces, recuerden, cada una de esas líneas se le conoce como verso. Ahora, ya si hablamos del conjunto de versos en su total, a todo ello se le va a conocer como una estrofa. Es una estrofa. ¿Sí? El conjunto de versos es una estrofa. Para que ustedes lo tengan como referencia, chicos. Ya. Ahora, ¿qué más nos señala, no? Asimismo utiliza el yo poético, el cual expresa los sentimientos del autor. Justo lo que habíamos estado mencionando, ¿no? Y lo podemos expresar, ese yo poético, en las partes resaltadas, ¿no? En este caso, tú y yo hemos perdido, yo era el que te amaba, ahora amaré a otra, ya no te amarán como yo te amaba. Ahí vemos el punto de vista del yo poético, ¿no? Y los sentimientos del autor, obviamente, que es predominante. Ahí está. Entonces, vemos todo ello. Y ahí vemos la hombrerita, ¿no? Que está cautivado ante este poema. Ahora, lo interesante es que vamos a observar que cada uno de ellos, de acuerdo a la temática que se presenta, lo podemos también clasificar en especies, ¿no? Como va a ser el caso de elegía, que manifiesta profunda tristeza, comúnmente por la ausencia o la pérdida de un ser amado. Vamos a tener también oda, que comúnmente la oda podríamos señalar que es un canto de alabanza. Y podríamos señalar lo que es una égloga. En el caso de la égloga, vamos a indicar acá, chicos, que es un canto pastoril. Canto pastoril. Entonces nosotros tenemos que definir cuál sería el formato que vamos a tener acá. Si hablamos de una elegía, hablamos de una oda, o hablamos de una égloga.
No, perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Bueno, por ese lado no podemos hablar del canto de alabanza, porque el canto de alabanza más bien es halagar, resaltar algo, y no se aprecia ello. ¿No? No, ahora, el canto pastoril creo que no se habla de pastores. Entonces, lo único que nos queda es señalar que manifiesta una profunda tristeza, ¿no? En este caso, por el rompimiento o la futura ausencia del ser amado. Si ustedes han empezado entonces de que es elegía, pues han acertado. La clave sería la, ¿no? Es una elegía. Bro, ¿podemos sondar más de ellos? Claro, vamos a hacerlo. Veamos, chicos. Con respecto a ello, vamos a señalar que tenemos dentro de las especies líricas lo que es la oda, la elegía y la epilogo. En el caso de la oda, es un poema que salta comúnmente a alguna persona o cosa. Obras referenciales tenemos la de Fray Luis de León, como es Oda a la vida retirada, ¿no? En el caso de la elegía, poema que manifiesta una profunda tristeza, como es el caso de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Y en el caso de las églogas, podríamos señalar, ¿no? Poemas que expresan las cuitas o las penas de los pastores. Hay un claro ejemplo que vamos a tener, es las églogas de Garcilaso. Pero de repente algunos de ustedes quisieran saber un poquito más sobre ello. Ya, por ejemplo, veamos el caso de la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Es interesante cómo en la Oda a la vida retirada, ¿no? Bueno, podemos escuchar, si ustedes gustan, ¿no? Parte de un fragmento, ¿no? Una estrofa, perdón, una estrofa nada más. Podemos ver el caso de, veamos acá, con música de fondo. Ya, ahora, de repente cantada se les hace un poquito más difícil interpretarlo, entonces vamos a interpretarlo nosotros. Ya, miren, es interesante cómo empieza diciendo: qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no lo enturbie el pecho de las soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Entonces, desde el inicio ya de este poema, Oda a la vida retirada, escrito en 1583, podemos ver que cuando el autor dice, qué descansada vida, la del que huye el mundanal ruido, hay que tener en cuenta en dónde nosotros encontramos ese mundanal ruido, si es en la ciudad o en el campo. Y obviamente muchos de ustedes, como yo, pensamos que hay mayor ruido en la ciudad. Ese es un punto, ¿no? Entonces, por ahí dice, qué descansada vida del que huye el mundanal ruido. O sea, huye de la ciudad para llegar al campo. Dice, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? ¿Qué hacen los sabios? Comúnmente los sabios, ¿qué es lo que buscan? Buscan un lugar en donde pueden reflexionar, pensar y estar tranquilo. Ahora, yo les digo, este lugar donde uno puede reflexionar y estar tranquilo, lo vamos a encontrar en el campo o en la ciudad, donde podemos reflexionar, estar tranquilo, dejar de lado los problemas de todos ellos. Así es, en el campo. Y observamos en sus versos que hace alusión a ello. Por ejemplo, dice, oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto y seguro deleitoso. Roto caso del navío, vuestro reposo, huyo de aqueste mal tempestuoso. ¿No? Cuando te dice, oh monte, oh fuente, oh río, ahí vemos la exaltación a la naturaleza, ¿no? Dice, oh secreto seguro y deleitoso, aludiendo a que la naturaleza es pura, es tranquila. Roto casi como el navío, o sea, un navío en naufragio, ¿por qué se caracteriza? Porque está solo, y al estar solo, pues es tranquilo, ¿no? Y por ahí se señala, ¿no? A vuestro almo reposo, y huyo de aqueste mar tempestuoso. El mar tempestuoso se refiere a toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que en este caso nuestro autor, Fray Luis de León, va a resaltar, ¿no?, la vida apacible en el campo sobre la vida de la ciudad. Es por eso que se desarrolla el famoso tópico, seguro algunos de ustedes habrán escuchado, el tópico del Beato Sille. ¿Y qué significa ello? El tópico del Beato Sille
De repente ya algunos se acuerdan. Así es. Significa la vida apacible en el campo, que es lo que podemos apreciar justamente en esta obra, ¿no? Que es Oda a la vida retirada. En cambio, si nosotros analizamos ahora el fragmento de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no? Recordemos que esta obra, ¿no?, de Jorge Manrique es bastante bonita como empieza, dice, ¿no? Dice, recuerdo el alma dormida que aviva el seso despierto, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da el dolor. Como nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Si nosotros analizamos, al momento que dice recuerdo el alma dormida, hace alusión a la muerte, alma dormida. Aviva el seso despierto contemplando cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, ¿no? Y claro, el placer puede aludir a las alegrías que se genera al haber vivido con la persona, que es comúnmente lo que ocurre cuando alguien muere, ¿no? Uno comienza a recordar pasajes bonitos que hemos tenido con estas personas y nos sentimos bien. Lo que no sucede, ¿no?, a veces cuando lo tenemos en vida, no sabemos aprovechar, no sabemos valorar, ¿no? Y luego dice, como nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Obviamente, cualquier tiempo pasado antes de la muerte de la persona. Dice, pues si vemos los presentes, como un punto se ha ido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera más que duro, lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera, ¿no? Y bueno, esto de que todos ha de pasar por tal manera, aludiendo a toda la gente. Pero hemos sonado, un triste destino es la muerte, tarde o temprano, pues todas las personas pasamos por ello. Por eso hace una reflexión diciendo, nuestra vida son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir, ¿no? Y ahí vemos una hermosa figura, seguro ya muchos de ustedes la recuerdan, nuestra vida son los ríos, la metáfora, ¿no? ¿Cómo compara nuestra vida con los ríos? Que dice que van a la mar, que es el morir. Otra vez, figura literaria, metáfora. La mar que van al morir, ¿no? Ahí van los señoríos derechos, hacia acabar y consumido. Ahí van los ríos caudales, ahí los otros medianos y los más chicos. Y allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Traducción, la muerte podríamos señalar que es la más equitativa de todos, porque van los ríos caudalosos, aludiendo a gente caudalosa, que tiene mucho dinero, los otros medianos, aludiendo a la clase media, y los más chicos, aludiendo de repente a la clase que tiene menos poder adquisitivo económico, ¿no? Y llegados son iguales, dice, aquellos que viven por sus manos y los ricos, o sea, la muerte se lleva tanto a ricos como a pobres, es la más justa de todos, podríamos señalar, ¿no? Bajo esta visión, ¿no? Muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Se habla de la muerte de su padre, y esto que causa profundo dolor en Jorge Manrique. Y como ya les había señalado, la elegía es un poema que manifiesta un profundo dolor por la muerte o la ausencia de un ser querido, ¿no? Por eso elegí. En cambio, en las églogas, como bien señala, la temática es pastoril. Una de las clásicas, indudablemente, es la de Garcilaso en la vida, ¿no? ¿Quién no se acuerda de las églogas de Garcilaso, ¿no? Cuando dice, el dulce lamentar de dos pastores ha de contar sus penas, al son en que panse las ovejas de amores olvidados. Un clásico. Desde el momento en que te dice el dulce lamentar de dos pastores, salillos juntamente enamorados, ya nos está introduciendo en este mundo bucólico, ¿no? Claro, dice, dulce lamentar de dos pastores, salillo enamoroso, ha de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso, está muy atenta a los amores de paces olvidados.
Imagínate, Salicio enamorados sus ovejitas. Ya sabes que se está refiriendo a pastores. Ahora, lo interesante es que estos pastores son pastores idealizados, porque hablan como jóvenes cortesanos. Por ejemplo, Salicio dice, oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve galatea. Estoy muriendo y aún la vida témola con razón, pues tú me dejas que hay sin ti el bien para que sea vergüenza. Que me vea ninguno en tal estado. De ti desamparado, de mí mismo yo me corro. Agora de un alma te desdeña ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo salir de ella ni siquiera una hora. Salí sin duelos, lágrimas corriendo. Como vemos, ahí se ve la tristeza de Salicio, que es un pastor, como ya lo habíamos señalado. Y como ya habíamos indicado al inicio, se busca ciertos recursos poéticos o literarios para embellecer el mensaje. Claro, las figuras literarias, si lo has pensado, es cierto. Por ejemplo, oh, más dura que el mármol a mis quejas y el encendido fue en que me dio. La pregunta es, ¿quién es la más dura que el mármol a sus quejas? Se está refiriendo a la chica amada. ¿Por qué compararla con el mármol? Recordemos que el mármol es una piedra preciosa. Él está tan enamorado que a la chica amada la ve como una piedra preciosa. Uno por su belleza, pero la piedra también va a involucrar indiferencia. Y es que, recuerda, uno no puede amar a una piedra, ¿no? Se habla del corazón de piedra, cuando alguien no es correspondido. Eso pasa, ¿no? Y luego, ¿qué sucede comúnmente cuando uno no es más correspondido? Pues a veces eso te atrae más, ¿no? Y acá lo menciona, dice, y al encendido fuego en que me quemo. Traducción, ¿por qué él se está quemando de pasión? Pues la indiferencia de la amada va a llegar a que él la ame más, la quiera tener más. Pero hay que tener en cuenta que eso es mientras esté enamorado también, chicos. O sea, claro, porque una vez que ya se acaba esa magia, ese amor, ese fuego, pues si no lo ha sabido conservar, pues se extingue y ahí quedó todo, ¿no? Lo que es el famoso Sintrax, así es, la fugacidad de la vida, ¿no? Claro, hay que recordar que cuando se desarrolla este poema, se desarrolla en el Renacimiento y se desarrolla ciertos tópicos, como el Carpe Diem, que es ver el día y gozar el momento, ¿no? El Beato Sigue, entre otros, ¿no? Ahora, con respecto a ello, chicos, debemos tener en cuenta que cada uno de ellos se define de acuerdo a la temática desarrollada, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, ahora vamos a entrar al género dramático. Podemos notar una imagen donde hay dos jóvenes que se tocan las manos, y bueno, de repente también están hablando entre ellos. Y eso es lo interesante del género dramático. El género dramático, nosotros, a través de la imagen, podíamos precisar algunas de las características, como cuáles. Por ejemplo, primera característica, podremos señalar que hay el uso de movimientos de actores, empleo de diálogos, ¿no? Y de repente algunos de ustedes ya están andando un poquito más al pensar y señalar que se desarrolla en un escenario. Entonces, si ustedes han empezado todo ello, pues estas son las principales características del género dramático. Ya deben tener en cuenta ello. Entonces, vamos a ver que esta es una de las escenas de Romeo y Julieta, ¿no? De William Shakespeare, recordemos, uno de los grandes representantes del Renacimiento durante el siglo XVI, ¿no? ¿Cómo se define el género dramático? El género dramático, por ejemplo, en esta escena, Romeo le dice, ¿y no tienen labios el santo, los mismos que el romero? Julieta, los labios del peregrino son para rezar. Romeo, oh que santa, truenque, pues de oficio mis manos y mis labios recen el labio y concederme lo que pido. Julieta, el santo oye con serenidad las súplicas. Algo interesante es que podemos ver que hay una permutación de lo que es el diálogo, ¿no?
Y en este caso, el hecho de que aparezca de esta forma intercalada es porque estos chicos se le conoce como un parlamento, ¿no? Los parlamentos son en sí textos en los cuales podemos observar que estos textos están definidos para que cada uno de los personajes lo diga en su momento, pero no solo lo diga, sino que también lo actúe a través de sus expresiones corporales, ¿no? Esa es una de las características entonces del género dramático. Y es que las obras, como vemos acá, están creadas para ser representadas mediante diálogos y movimientos en un escenario. Justo lo que habíamos mencionado a partir de la figura. Entonces, haciendo un recuerdo, ¿ya? De lo que hasta ahí hemos hablado, de lo que son los géneros. Recuerda, el género narrativo o épico narrativo busca, como su nombre dice, narrar, relatar hechos, que pueden ser tanto ficticios como reales. El género lírico se caracteriza por el predominio de la subjetividad del autor. En el caso del género dramático, es aquella obra que se desarrolla a través de diálogos y acciones. ¿Ya? Recuerden ello. Ya, pero continuemos. Igual que los anteriores, que tienen especie, el género dramático también tiene especies, como es la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia es una obra teatral que se caracteriza por su final funesto, ¿no? Como Sófocles, tenemos su obra Edipo Rey, que recuerda qué pasa al final con Edipo. Seguro muchos de ustedes lo recordarán. Claro, recordemos, queda ciego y es desterrado. Bueno, él en verdad pidió ser desterrado, ¿no? Hay un autodestierro. En cambio, a comparación de la tragedia, la comedia lo que busca es entretener más bien al espectador. Y eso justamente es una de las características que podríamos resaltar. La comedia es de tendencia satírica y burlesca con un final gracioso y final. ¿No? Y feliz, perdón. Como vemos en Ñacatita, Ascensión Segura, ¿no? En la cual esta obra tiene una serie de personajes que van a permitir ese humor, como es el caso de Don Alejos, ¿no? En el cual Don Alejo va a sorprender a la gente con sus términos en francés, ¿no? Él emplea galicismo. Pero lo emplea de tal manera que ya se convierte de alguna manera en un bufón, ¿no? Dentro de la obra. Por ejemplo, cuando dice, parlez-vous, mamache, oui, oui, ¿cómo está, monsieur? Parlez-vous, oui, oui. Entonces, uno al escuchar estos diálogos, pues, les parece muy gracioso, ¿no? Y la temática gira que la mamá, doña Rufina, quería casar a don Alejos con la señorita, en este caso, Juliana. Que por cierto, don Alejo, bien alienado, le decía a ella Julieta, ¿no? Lo que no sabe es que Juliana, pues le gusta un chico, como va a ser Manuel, al cual, por cierto, en ese tiempo le llamaban Mandón, que era un hipocorístico. Entonces, ¿qué vemos en esta obra? Que comienza a desarrollarse el famoso triángulo amoroso. Don Alejo quiere a Juliana, Juliana quiere a Manuel, y Manuel quiere a Juliana. ¿Mm? Sin embargo, la madre apoya a don Alejos. E inclusive la madre casi iba a casar a Juliana con don Alejos, si no hubiera sido porque en una de esas noches, casi al final de la obra, aparece don Juan. Cuando aparece don Juan, pues señala que don Alejos es casado. A las finales, don Alejos se retira, a ser descubierto, y vemos que ocurre algo que seguro muchos estaban esperando. El triunfo del amor sobre las circunstancias, ¿no? Vemos que Juliana y Manuel a las finales logran unirse. ¿Qué pasa? Se da un final feliz en la obra. Ahora, cuando nosotros hablamos ya del género drama, el drama más bien comienza de manera trágica, pero con un final feliz, como podemos ver en la obra La vida y sueño. ¿Cómo podemos apreciar esta tragedia? Pues la tragedia
lo vemos en el protagonista, que es el príncipe Segismundo. El príncipe de Segismundo, chicos, se encuentra encerrado en una torre, ¿no? Él ha vivido por mucho tiempo en el encierro. E inclusive se piensa que él va a morir encerrado en una torre. Sin embargo, lo curioso es que el príncipe Segismundo, que por mucho tiempo ha estado encerrado en una torre, ¿no? Su padre decide darle una oportunidad y le va a ceder el trono. Pero como su padre le habían dicho los astros que iba a ser un príncipe tirano, pues él tiene miedo de lo que podría hacer Segismundo con el poder. Es así que lo que hace el padre es mejor hacerle creer que Segismundo va a vivir un sueño. Segismundo sale y se comporta de una forma inadecuada, dado que arroja un criado del palacio, lo arroja por la ventana, y todo eso da a entender lo que al padre le había dicho los astros, que Segismundo iba a ser un príncipe tirano, malvado y un sanguinario. Decide el padre volverlo a encerrar en la torre. Entonces ya Segismundo no tiene esperanza, ya. Segismundo ya no, ya. Morirá en la torre encerrado, ese es su final. Hasta ahí, bueno, vemos una cuestión trágica, ¿no? Si no hubiera sido, porque en ese entonces un grupo de soldados rebeldes se levantan y deciden rescatar a Segismundo y enfrentarlo con su padre, el rey. En este caso, el rey Basilio, ya frente a su hijo Segismundo, pues ve que ya llegó su momento. Y vamos a ver que su fiel amigo, bueno, su fiel servidor Clotaldo, piensa defenderlo a capa y espada. No importa si esto lo llevara a él a la muerte. Lo quiere hacer. Sin embargo, pasa algo sorprendente. Vamos a ver que Segismundo lo ve a Clotaldo y Clotaldo lo miró como diciendo, pórtate bien, tal vez esto se trata de un sueño. Y cuando despiertes, pues, te vas a arrepentir. Segismundo, en un acto sorprendente, se arrodilla y le dice, vuestro padre, tú eres el rey, y yo solamente soy tu hijo. Tú tienes el poder, padre, y yo me rindo a tus pies. Le entrega la corona a su padre. Obviamente, hasta acá el padre se queda sorprendido. Pero el padre, ¿qué decide? Al ver este gesto noble de Segismundo, se da cuenta que se ha equivocado con él y decide entregarle la corona y nombrarlo rey de Polonia. A las finales vemos que Segismundo, ¿no?, decide hacer cumplir ciertos acuerdos. Por ejemplo, Rosaura, que se case con su primo Astolfo, dado que él le había prometido matrimonio. Entonces lo justo es que Rosaura, pues, y Astolfo estén juntos. Él tiene que cumplir su palabra. Aunque Astolfo no quería, Astolfo va a decir, pero primo, Rosaura no es noble. Y yo pienso que debería casarme con alguien que sí es noble, ¿no? Como, por ejemplo, es Estrella. Y de pronto se sale revelando de que Rosaura es la hija de Clotaldo, que es noble también y es uno de los hombres fiel al rey Basilio. Dice, ya lo has escuchado, cásate con él. Entonces se van a comprometer Rosaura con Astolfo. Pero dice, ¿qué va a pasar con Estrellita? Yo también le he prometido a ella casarnos. Un momento de generosidad y acto, ¿no?, demostrando la nobleza del rey. El rey decide casarse con Estrella. Y es así que a la final, como vemos, Segismundo, que aparentemente iba a morir en una torre, acaba casado y feliz, ¿no? Y ahí vemos justamente ese drama, ¿no? Comienza de una manera trágica y acaba con un final feliz. En este caso para el protagonista. Ya llegó. Esa es la diferencia que podemos ver en cada uno de estos géneros. Y ahora vamos a seguir con la clase y vamos a ver lo que son las figuras literarias. En caso de las figuras literarias, ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son recursos retóricos que el autor emplea para lograr un efecto estético, para adornar el mensaje y deleitar al lector. Entre ellos tenemos
¿no? Por ejemplo, nos dice, identifiquemos las figuras literarias de la Segloga 1, de Garcilaso de la Vega. Dice, oh más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo. Más helada que la nieve, Galatea. Estoy muriendo, y aún la vida témola con razón, pues tú te vas, ¿qué será del bien para vivir sin ti? Vergüenza me da que me vea cualquiera en tal estado, ¿no? Recordemos. ¿Qué figura recuerda usted? Vamos, le doy un tiempo. Ya, muy bien. Seguro ya usted lo han estado pensando. Y lo primero que observamos acá cuando dice, o más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, ¿no? O más dura que el mármol a mis quejas, claro, se está refiriendo, en este caso, ¿a qué? Así es, a la mujer amada, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, pregunta, ¿podría haber una chica que sea tan dura como una piedra? Claro, nosotros diremos, no, pues, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está exagerando. Y a ello se le conoce como hipérbole. Recuerda que la figura hipérbole es aquella que indica exageración con respecto a un hecho, ¿no? O más dura que el mármol antiqueja. Un punto importante es que en una estrofa nosotros podemos encontrar más de una figura literaria. También deben tener en cuenta ello. Por ejemplo, encendido fuego. Sabemos que todo fuego es encendido por naturaleza. Entonces, recordemos, si encendido indica una característica que ya está sobreentendido en el fuego, ¿a eso qué nombre le vamos a dar? Epíteto, ¿no? Que señala una característica inherente al ser, ¿no? Encendido fuego. ¿Qué más podemos apreciar acá? ¿No? Ver, postdata. O más dura que el mármol a mis quejas y el encendido fuego en que me quemo. Encontramos el ver encendido fuego. Bueno, también podemos encontrar ahí una metáfora por su institución, dado que el encendido fuego se puede entender como pasión, ¿no? Ahora, si te dejaran, ¿no? En este caso, ¿cuál de ellas predomina? Pues tendríamos que ver las alternativas. Si aparece epíteto o aparece metáfora, cualquiera de ellas, ¿ya? Asimismo, chicos, espera, analicemos los siguientes versos. Eres como la noche callada y constelada. De repente muchos de ustedes ya se han centrado en el cómo, ¿no? Eres como la noche callada y constelada. Compara a la chica amada con la noche. ¿De qué figura vamos a hablar? Del símil, que presenta una comparación explícita. Por ti la verde hierba y el fresco viento. Por ti la verde hierba y el fresco viento. El poder verde hierba, fresco viento. Sabemos que toda la hierba por naturaleza es verde y el viento también por naturaleza es fresco. Entonces estaríamos hablando de la figura literaria conocida como, así es, epíteto, ¿ya? Señala una característica inherente al ser. ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Muy interesante ver esta figura literaria en la cual dice, porque la sombra si eres luz, ¿no? Entonces, la sombra se contrapone a la luz, igual que la vida a la muerte y la muerte a la vida. Entonces, ¿qué nombre le damos a esta figura literaria que nos indica más bien oposición de ideas? Recordemos, así es, sé que ya lo recordaste, se le conoce como antítesis, ¿no? Oposición de ideas, en este caso sombra-luz. Ahora, la dulce boca que a gustar con vida. La dulce boca, muy bien. ¿Qué figura puede haber en la dulce boca? Hipérbato, ¿no? Alteración del orden convencional en un discurso. Debería haber sido como la boca dulce que gustar. Y es que recordemos que a nivel de lenguaje comúnmente se forma a través de un determinante, que puede ser la, este o de. Luego viene el sustantivo, ¿no? Que es boca, y dulce, que es un adjetivo. Entonces, ese es el orden convencional del discurso comúnmente.
Pero vemos que acá hay una alteración. Ahora, las alteraciones pueden ser más complejas y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuerpo mujer blancas colinas. Bueno, como habla del cuerpo mujer y luego habla de las blancas colinas, podemos interpretar que las blancas colinas es una metáfora que está sustituyendo a las colinas por el busto femenino, ¿no? Entonces, cuando hay esta idea de sustitución, se va a hablar de metáfora. Ahora dice, hay gente tan desgraciada que ni siquiera tiene cuerpo. Bueno, en este verso, cuando vemos, hay hipérbole, ¿no? Dice, hay gente tan desgraciada que ni siquiera tiene cuerpo, se está exagerando. Toda persona tiene cuerpo. ¿Ya? Ahora, es importante conocer las figuras literarias, claro, chicos. Comúnmente las figuras literarias son uno de los temas que han venido en examen de admisión. Que, bueno, hay figuras que son recurrentes que en sí también la universidad te lo pide de manera particular, como son el epíteto, el símil, la antítesis, el perbato, metáfora y hipérbole, que es lo que nos hemos centrado en esta clase, ¿no? Y observemos, por ejemplo, muestra un botón. Examen de admisión San Marco 2021. ¿Qué nos dice? En la campiña silente el sol brilla más hermoso. Allí en el bosque frondoso forma nido la serpiente. El camello del oriente nubes de arena levanta. El león de fuerte garganta la negra noche desvela. Penas del alma consuela el jiguero que bien canta. Ahora dice, considerando los versos citados de El jilguero que bien canta, de décimas y poemas, antología de Nicomedes de Santa Cruz, elija la relación correcta entre los versos y las figuras literarias correspondientes. Un punto que deben tener en cuenta cuando se desarrolla preguntas referentes a figuras literarias, no necesariamente son títulos que están en el prospecto. Porque muchas veces se piensa que solo debemos analizar obras que están en el prospecto, pero como ustedes, si ustedes revisan el prospecto, pues no van a encontrar este título, ¿no? Inclusive tampoco el título del poemario o al autor. Sin embargo, dado que es un poema, pues se presta para hacer el análisis de las figuras literarias. Para ello debemos tener conceptos claves. Recuerda que el símil es una comparación. Primer punto. Ya una comparación, y comúnmente cuando usted realice esta comparación va a emplear figuras como o cual, ¿no? Entonces, claro ejemplo que vamos a tener de ellos es el típico caso de la luna como un globo de diamante, ¿no? La luna como un globo de diamante. Entonces comparamos a la luna con un globo de diamante. Típico ejemplo es. Ahora, epíteto. Si nosotros hablamos del epíteto, recordemos que el epíteto indica cualidad inherente al ser, ¿no? Cualidad inherente al ser. Un típico caso de esta cualidad inherente al ser es cuando nosotros hablamos de la fría nieve, ¿no? La fría nieve. Sabemos que por naturaleza todas las nieves van a ser frías, ¿no? En este caso, bueno, de imagen del epíteto estaría en el adjetivo que estaría indicando una cualidad inherente al ser. ¿Ya? Recordemos. Entonces ya hasta ahí estamos ordenando un poco las ideas. Chicos, un momentito, por favor. Vamos a ordenar acá. Ya está. Bueno, acá lo identificas por el cómo, ¿no? Ya vamos a acá marcar el cómo. Ya, de ahí nos habla del hipérbato. Recuerda que el hipérbato es la alteración del orden convencional. Uno de los clásicos es cuando te señalan que volverán las oscuras golondrinas. ¿No? Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón. A tu balcón.
Ya volverán las oscuras golondrinas a tu balcón. Ya volverán las oscuras golondrinas a tu balcón. Entonces sabemos que esto de volverán las oscuras golondrinas a tu balcón, bueno, lo ideal hubiera sido que las oscuras o las golondrinas oscuras volverán a tu balcón, ¿no? A tu balcón. Entonces, volverán las oscuras golondrinas a tu balcón. Lo adecuado serían las golondrinas oscuras volverán a tu balcón. Entonces, cuando observamos este tipo de alteración, nosotros hablamos de hiperbatón. Ya, hiperbatón, alteración del orden convencional. Convencional. Ya, alteración del orden convencional. Hiperbatón. Ya, cómo aparece en el verso, ahí lo tenemos, y cómo debería ser. Bien, entonces, si ustedes me preguntan, chicos, ¿cuál es el verso que tiene hiperbatón? Ya, el verso que está con hiperbatón es el primero. Pero un momentito. Es este verso que vamos a resaltar. Ya, este es el verso con hiperbatón. Ya, recuerdo. La metáfora, como ya habíamos señalado, es por sustitución, ¿no? Que es lo más común. Por ejemplo, típica metáfora, cuando alguien señala que me encantan los luceros que adornan tu rostro. En este caso, me encantan los luceros que adornan tu rostro. Que adornan tu rostro, pues la metáfora, no en este caso, metáfora por sustitución, que es lo más común, por cierto, lo podemos apreciar en la palabra luceros, que realmente luceros está aludiendo, recordemos, a los ojos. Entonces, cuando empleo una palabra para aludir a otra, recuerda, hablamos de la figura literaria llamada metáfora. Ya, en este caso, cuando más bien indica la alteración, vamos a señalar en este caso lo que es el hiperbatón. Ya, chicos, recuerden estos puntos. ¿Qué tal, chicos? ¿Estamos bien? Entonces, ello es como para poder tener algunos conceptos y recordar. Ya, ahora vamos a nuestra pregunta. ¿Cuál será la correcta entonces? Evaluando, bueno, todo lo que hemos visto ya. Repasando. Así es, muy bien. Pues vamos a confirmar la clave que seguro ya muchos de ustedes lo han estado pensando. Y en este caso, la clave se orienta, pues, lumbrerita ahí como está revisando, y nos habla que es el hiperbatón, ¿no? O el hiperbatón señala. Es una figura literaria que consiste en desordenar la estructura lógica y gramatical de una expresión con un fin estético. Por ejemplo, Penas del alma consuela el jiguero, que bien canta, ello lo vamos a notar, por cierto, en el fragmento. Observamos que debería ser el jiguero que bien canta, consuela penas del alma, ¿no?
como vemos, ese es el orden lógico. Pero no es el único verso. También tenemos en la campiña silente, el sol brilla más hermoso. El orden debería ser, el sol brilla más hermoso en la campiña silente, ¿no? Igual, allá en el bosque frondoso, forma nido la serpiente. Por lo general siempre se habla de alguien que desarrolla la acción. En este caso, quien desarrolla la acción es la serpiente, ¿no? Entonces debería estar la serpiente primero. Y luego nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hace la serpiente? Forma nido, pero ¿en dónde lo hace? Allá en el bosque frondoso. Entonces, esa sería la forma correcta. Como consecuencia, te están indicando cuál de ellos es correcto. A ver, observemos. En el primer caso nos señala que es símil. Pero recuerda que si es un símil, debemos tener algunas expresiones que nos pueden ayudar. Claro, como bien ustedes señalan ya en su cabecita, en sus casas, están pensando en el cómo y el cuál. Entonces, el camello de oriente, nubes de arena levanta. Pues no se encuentra así. Entonces, podríamos señalar que la primera no es. Pena del alma congela el jilguero que bien canta, epíteto. Entonces, cuando hemos hablado del epíteto, recuerda, hemos hablado de característica inherente al sustantivo. Y bueno, viendo ello, característica inherente, tendríamos que basarnos en los adjetivos que puede presentarse. Pero veamos cuáles son los adjetivos, porque recuerden que el adjetivo indica característica. Y pues observamos acá, penas del alma consuelo. Penas del alma consuela. Consuela es verbo, el jilguero que bien canta. Bueno, no, para ver no hay ninguna palabra que indica característica. Entonces por ese lado, pues descartamos también. Y ahora, allá en el bosque frondoso forma nido de serpiente. Ah, muy bien, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Ya creo que ya tenemos nuestra clave. Dice, en la campiña silente el sol brilla más hermoso. El sol brilla más hermoso, pues se habla del sol en la campiña silente. Campiña silenciosa. Pues no hay ninguna sustitución de una palabra por otra. Como consecuencia, pues como bien lo habían pensado desde un inicio, chicos, la clave va a ser la C de casa, ¿no? Esa era la clave de esta pregunta de examen emisión San Marcos 2021. Bueno, chicos, hasta acá sería la clase. Les agradezco realmente que me hayan acompañado hasta esta etapa y ya nos estamos viendo para una próxima oportunidad. Sigan viendo los videos, por favor, no se descuiden. Este es solo uno de los tantos videos que les ofrece la academia para ustedes. Entonces, chicos, nos estamos viendo para una próxima clase. Bye, bye. Se me cuidan mucho, ¿no? Y sigan con nosotros en nuestras clases.